están, queridos estudiantes? Es un gusto poder saludarlos a la distancia. Hoy comenzamos con la semana 37 para el tercer, cuarto y quinto año de educación secundaria del área de educación para el trabajo. Continuamos con mi primer proyecto de emprendimiento. ¿Cuál será nuestro propósito el día de hoy? Comprenderemos la pérdida de empleo y el trabajo remoto. Generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta tu contexto y las potencialidades de tu localidad. Muy bien, y continuamos nosotros con nuestro plan lector. ¿Cuál será? Una fábula titulada El joven cantante de la calle. Vamos a leer con detenimiento la fábula. Esta fábula es importante. ¿Cuál es el mensaje que nos deja? Debemos ver cómo el joven se encontró con una gran barrera que afectó su negocio, pero utilizó esa adversidad y la convirtió en una oportunidad, porque lo más importante es cómo tomen los desafíos de la vida. A eso se le llama tenacidad y perseverancia. No lo olviden. ¿Qué haremos hoy, queridos estudiantes? Primero vamos a abordar los aspectos relevantes sucedidos en el año 2020 en nuestro país. Por un lado, la situación de la pérdida de empleo de las personas como consecuencia de la crisis provocada por la pandemia COVID-19. Y por otro lado, la nueva realidad de la presencia mayor del trabajo remoto, del cual vamos a realizar dos actividades. En la primera vamos a comprender la pérdida de empleo y el trabajo remoto como mitos generados por la pandemia en nuestro país. Nuestra segunda actividad será generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta tu contexto y las potencialidades de tu localidad. ¿Cuál será la situación de la pérdida del empleo y la mayor presencia del trabajo remoto? Hoy hablaremos en esta primera actividad. Nos informamos, chicos, la pandemia, pérdida de empleo y el trabajo remoto. Estamos finalizando un año distinto a cualquier año que hayamos pasado anteriormente. Tuvimos problemas graves. Sí, indudablemente. ¿Ustedes creen que habrá soluciones? Claro que sí, no hay nada imposible. ¿Cuáles serán las consecuencias del estado de emergencia nacional COVID-19? Recordemos que el 15 de marzo del año 2020 se promulgó el Decreto Supremo 044-2020, que declaraba en estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, quedando restringidas las actividades educativas, comerciales, culturales, recreativas. Nos trajeron muchas consecuencias, porque despidieron a nuestros padres, reducción de horas de trabajo, licencias sin sueldo y en muchos casos la pérdida del trabajo. Bueno, estudiantes, ¿ustedes creen que la pandemia aumentó la pobreza en niños y adolescentes? Efectivamente, la pandemia ha afectado a los peruanos de acuerdo a estudios realizados por la UNICEF. La pobreza monetaria en niñas y niños y adolescentes peruanos aumentaría en un 26.9% en el 2019 a 39.9% en el 2020 como consecuencia directa de la pandemia. De acuerdo con estas estimaciones realizadas por UNICEF, 1.2 millones de menores de edad podrían caer en pobreza en el 2020. Se estima que las niñas, niños y adolescentes de hogares rurales serían los más afectados por esta pandemia. Queridos estudiantes, ¿ustedes creen que los emprendedores siempre encuentran oportunidades? ¿Ustedes se imaginan cuántas personas han tenido que reinventarse en esta pandemia?
Muchas de las personas que tenían sus negocios tuvieron que cerrarlos. Otros han cambiado su manera de vender, utilizando otras estrategias. Por ejemplo, tenemos supermercados que han presentado retrasos con las entregas y eso ha representado una oportunidad para tiendas más pequeñas como una de ellas que mencionaba en el caso de Natalia. Tenemos el caso de Irene que vive en Sullana. Ella tomó la decisión de seguir adelante, de perseverar y seguir vendiendo con las puertas cerradas. Utilizó las publicidades en las redes sociales. Se encontraba alejada de esos medios, pero a raíz de toda esta pandemia, ella salió adelante y se reinventó. Sigamos con nuestra segunda actividad. Generamos alternativas de emprendimiento para el autoempleo, teniendo en cuenta su contexto y las potencialidades de su localidad. Alternativas de emprendimiento en zonas urbanas. Bueno chicos, continuamos. Frente a la pérdida de empleo ocasionado por el COVID-19, deberíamos de ser capaces de generar alternativas de emprendimiento para el autoempleo, ya sea en los escenarios urbanos o rurales de la realidad y contexto de los estudiantes y sus familias. Por ejemplo, en las zonas urbanas, una alternativa de trabajo es el diseño digital aplicado al diseño gráfico, debido a que muchos negocios se han visto en la necesidad de crear sus páginas web para responder a los desafíos de comprar y vender en los momentos de crisis provocado por la pandemia. Ahora, queridos estudiantes, conozcamos las alternativas de emprendimiento en zonas rurales. En las zonas rurales, una alternativa para generar puestos de trabajo son las unidades productivas familiares. Por ejemplo, en la selva, que abunda la madera, el precio del pie de tabla de la madera es súper económico y más barato aún si son maderas de dimensiones cortas. Entonces, uno de los padres, junto a sus hijos e hijas, pueden encargarse de construir estructura de muebles. Muy bien, es un buen modelo de emprendimiento. Obviamente en tu contexto de localidad hay cientos de posibilidades, pero no olvides que lo que emprendas debe estar en tu campo de interés. Algo que te guste hacer debe ser innovador y aunque al comienzo sea pequeñito, debes tener una visión que algún día puede llegar a ser grande. No lo olvides. Ahora conoceremos el trabajo remoto a raíz de la pandemia. Si recordamos, a medida que las infecciones continuaban del COVID-19, el gobierno promulgó un decreto de urgencia número 26/2020 que tiene como objeto aprobar medidas adicionales extraordinarias que permitan adoptar medidas preventivas y de respuestas para reducir el riesgo de propagación. En ese sentido, el trabajo remoto se realiza a través de medios o equipos informáticos y de telecomunicaciones, como el Internet, telefonía u otros, que posibilitan realizar las labores fuera del centro de trabajo, siempre que la naturaleza de las labores lo permita. ¿Cuál será la diferencia entre el trabajo remoto y el teletrabajo? Bueno, vamos a dejar en claro que el trabajo remoto surge en nuestro país como estrategia que establece las medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del COVID-19. El teletrabajo ya existía varios años antes de la pandemia. Las comunicaciones como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y de escritorios para trabajar fuera de las instalaciones del empleador. ¿Cuáles serán las herramientas básicas que debemos saber utilizar en el campo del marketing digital para los que decidamos poner nuestros propios negocios pequeños? Muy bien, eso es un reto para todos nosotros, utilizar esas herramientas digitales. Muy bien, entonces conoceremos algunas. Por ejemplo, el Canva. El diseño gráfico es una parte elemental de las estrategias de marketing y eso convierte a Canva en una excelente herramienta. Este software es tan flexible
e intuitivo, que para utilizarlo tan solo se requiere arrastrar y soltar fotografías, videos, stickers y un sinfín de opciones para trabajar. Por ejemplo, el video que estoy mostrando está hecho en Canvas. Igualmente tenemos el Google Analytics. Esta herramienta fue una de las primeras del mercado y se ha consolidado como una de las mejores alternativas gratuitas, ideal para pequeños negocios. Podrás obtener información sobre el comportamiento del usuario cuando ingresa a los contenidos y en general, cuáles serán las aplicaciones de marketing digital gratuitas en las redes sociales. Tenemos muchas, pero vamos a conocer algunas de ellas, como es el administrador de páginas de Facebook, que te permite gestionar todas las fanpages que estén dentro de tu cuenta de Facebook. Permite gestionar campañas, administrar y crear anuncios, segmentarlos, ejecutarlos, hacer los seguimientos para usarlos. Muy bien. El Instagram Analytics, esta herramienta gratuita de uso exclusivo para cuenta de negocios de Instagram, te permite analizar de forma más detallada todo el rendimiento de tus acciones y de fácil entendimiento podrás ver tu resumen de todas tus cuentas alcanzadas. ¡Qué interesante! Muy bien, queridos estudiantes, llegamos a la parte final. Luego de haber escuchado, realiza lo siguiente: comprensión del trabajo remoto y luego plantear las alternativas de proyectos de emprendimiento para generar el autoempleo de acuerdo con tu contexto y las potencialidades de tu localidad. Chicos, bueno, de esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por el gran apoyo y sobre todo desearles una feliz Navidad a todos ustedes. Reciban un fuerte abrazo a la distancia. Muchas bendiciones. Gracias.